de verdad. Pues vamos a seguir con Santiago. Yo voy a confiar plenamente en Joel, no le voy a decir pasa, no pasa. Yo creo que... Pero bueno, ahí tengo la chuleta por si acaso se le va la olla. Pero no creo que mire mucho la pantalla. Pues, como decía, vamos a seguir con Santiago, así que todos los que tengáis Biblias y queráis pues leer lo de la Biblia, aunque no, supongo que por ahí yo lo pondrá, bueno, no lo sé. En el PowerPoint Santiago 2 del 1 al 11 no lo he puesto, así que es donde estaremos viendo. Y hoy la verdad es que ha sido un poco reto esta semana, bueno, estas 2 semanas, porque la predicación va acerca de la acepción de personas. Y esto es algo que he escuchado poco hablar de esto, predicar sobre esto, aunque en la Biblia habla mucho acerca de la acepción de personas. Pero me he encontrado como que a mitad de semana, Ana lo sabe, estaba como muy angustiado, porque era como que estaba yo intentándolo sacar adelante por mis propias fuerzas y necesitaba confiar más en el Señor y pedirle su ayuda y de verdad que todos la necesitamos, su ayuda, cuando queremos aprender más de Él, porque Él es un Dios tan grande, tan inmenso, y nosotros somos tan pequeños, que intentando conocerle, pues podemos quedarnos abrumados y sin saber por dónde seguir tirando. Y así me encontré, pero el Señor me ha ayudado. Y pues esta predicación, por decirlo de alguna manera, creo que va a ser de 4 puntos, pero de momento hoy llevaremos 2, porque el segundo punto es sobre Dios, sobre cómo Dios ve la acepción de personas, y allí me he quedado, no atascado, pero abrumado de, de todo lo que podemos conocer acerca de Dios. Así que bueno, voy a orar porque necesito la ayuda del Señor muchísimo y dejarlo en sus manos y pues vamos allá. Pues Padre, te doy muchísimas gracias por esta reunión. Te doy gracias por cada uno de estos hermanos que están aquí, que tú los has traído hasta aquí. Gracias, Padre, por este local, por este sitio que tú has provisto, por tu misericordia para con nosotros, que se renuevan cada día. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos por quien tú eres, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Como decía Rosita o nos compartía, por cómo tú, siendo Dios, te has entregado al 100% por nosotros, pecadores. Te necesitamos cada vez que queremos aprender de ti. No queremos llenarnos de sabiduría humana, no queremos llenarnos de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, ni de ideas de hombres, sino de tu palabra. Te pido, Señor, que tú me guíes, que tú me uses, que hables a través mío, Padre. Me pongo delante de ti y te lo suplico. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues vamos a leer Santiago 2, del 1 al 11. Empezaremos desde un poco antes y así pues enlazamos.
El 26, 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y aquí Santiago está hablando de los huérfanos, de las viudas, personas muy despreciadas en aquel entonces. Y sigue diciendo, porque está todo bastante relacionado: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Bien, aquí Santiago está hablando de pues una fe en acción, ¿no? De hacer el bien a los demás, de visitar a las viudas, a los huérfanos, ¿no? Eran personas pobres, ¿no? Económicamente de la clase más baja. Y aquí ve un problema a quienes está escribiendo la carta, porque se ve que ha escuchado que están afrentando a los pobres, que están haciendo acepción de personas. Entonces, en el versículo 1, y vamos a hacer como una explicación relativamente rápida de estos versículos. En el versículo 1 presenta el tema. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Vale? Ya dice que no hagáis acepción de personas. Y luego pasa a poner un ejemplo. Santiago pone un montón de ejemplos en esta epístola. Y aquí hay uno más. Y el ejemplo es, les dice, imaginaros, ¿no?, que en vuestra congregación, que ahora mismo entran dos personas, ¿no?, un pobre y un rico. Dice, y tratáis mejor al rico que al pobre. ¿No? Les dice, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Y aquí lo que yo veo es que es las mismas circunstancias, pero diferente trato, sin ningún motivo. Esto es lo que les está diciendo. Versículos del 5 al 7 les dice, hermanos míos, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Luego dice el 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Y dice, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Y aquí parece que Santiago está haciendo al revés, ¿no? Que está haciendo acepción de personas, pero para con el... O sea, como despreciando al rico, ¿no? Pero aquí Santiago lo que está diciéndoles es, vuestra acepción de personas es irracional, no tiene ningún sentido. Si precisamente los ricos son los que están en contra vuestra, si... No dice con estas palabras, ¿no? Pero si Jesucristo mismo era el que vino y estuvo con los pobres y les ayudaba, ¿no? Jesús dijo que los ricos están lejos del reino de Dios, aunque para Dios nada es imposible. Pero lo que está diciendo es no tiene sentido lo que estáis haciendo, es irracional. Estáis siendo jueces malos, porque estáis juzgando con los ojos.
externamente. Y en el versículo 8, lo que dice es, los pone a todos por igual, tanto a ricos como a pobres, porque dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y ahí en el prójimo está el rico y el pobre. Dice, si les amáis a todos, ¿como quién? Como a ti mismo. O sea, no solamente a todos igual, sino a todos igual que tú. O sea, lo máximo, ¿no? Y después de decir esto, pues vemos que Santiago amonesta o exhorta porque la acepción de personas es un pecado grave delante de Dios. Dice, si hacéis acepción de personas cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y fijaros el versículo 10 y 11, lo que está diciendo Santiago es que a nivel judicial la acepción de personas es como matar, como adulterar. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Bien. Es un caso súper hipotético porque es imposible, ¿vale? Imaginaros es lo que está como diciendo aquí Santiago para hacer ver la importancia del cometer este pecado de acepción de personas. Si hubiera una persona en el mundo que cumpliere toda la ley y no pecara en nada y hiciera acepción de personas, queda como transgresor de la ley y se hace culpable de todos. Dios le va a culpar por toda la ley. Alguna vez, saliendo a evangelizar, la gente no entiende, como decía Joaquín, no ve pues su pecado, no ve su problema, ¿no? Y ellos te dicen, sí, yo he mentido, pero eso, ¿yo voy a ir al infierno por mentir? Hombre, pues es amor, si Dios existe, ¿no? Y yo les solía poner el ejemplo de una cadena, ¿no? Tú estás de una cadena ahí cogido y uno de los eslabones es no mentir, ¿no? Tú has mentido, la cadena se ha roto, tú estás de caída libre para abajo. Da igual que todos los otros eslabones estén perfectos, que has roto uno de ellos, ya está, ya has caído. Y esto es lo que está diciendo aquí Santiago. O sea, nos está diciendo la importancia de este pecado, ¿no? Pues, visto esto, vamos a ir al primer punto. Como he dicho, lo he dividido en 4 puntos. Quizá para la siguiente predicación cambio los otros 2, no lo sé. He cambiado los puntos de esta predicación a mitad de semana. Pero el primero es qué es la acepción de personas, ¿no? Entender un poco más qué es la acepción de personas. Luego el segundo punto es Dios y la acepción de personas, ¿no? Ver cómo Dios es sin acepción de personas, que Él no hace acepción de personas. Luego el punto 3, si Dios lo permite, si Dios quiere, veremos ejemplos de Jesucristo y cómo Él tampoco cometía este pecado de acepción de personas. Y el punto 4 es cómo podemos nosotros aplicarlo. Pero vamos al punto 1, que es la acepción de personas. Yo he puesto aquí que es un pecado del que se habla poco. Creo que se habla bastante poco. A lo mejor lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Pero yo por lo menos nunca me había detenido a estudiarlo. Y creo que todos cometemos. Creo, no lo sé. Pero yo por lo menos lo he cometido bastantes veces. Y realmente fui consciente de que cometía este pecado cuando salía a evangelizar. Y digo salía en pasado, porque ahora no estoy saliendo. Y es algo que debo de hacer. Porque es muy fácil, ¿no? Pues, a él no le doy un tratado porque no sé, me ha mirado raro. O ese no, porque es musulmán y me da corte. O ese tampoco porque va todo tatuado y está fumando marihuana. O ese no. Y al final
¿Qué hubiera hecho Jesús, ¿no? ¿A quiénes iba Jesús? Y yo me daba cuenta, y hablo por mí. He dicho que es un pecado que creo que todos tenemos, pero quizá no, ¿vale? No quiero poner a todo el mundo en el mismo saco. Pero creo que es un pecado bastante recurrente. Y yo tenía que orar mucho al Señor. Señor, ayúdame a no hacer acepción de personas. Porque yo no estaba llamado específicamente a predicar a un grupo de personas directamente por Dios, ¿no? Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo, pues a veces estaba llamado, ¿no?, a un grupo de personas, o Pedro, vemos que está llamado a un grupo de personas, y eso no es hacer acepción de personas, eso es obedecer a lo que Dios te ha mandado que hagas. No, pero yo no tenía ningún mandado directo de Dios de predica a estas personas, no. Entonces yo estaba haciendo acepción de personas. Decía, bueno, lo necesita, pero lo va a rechazar. No, lo va a rechazar, este me va a decir vete a tu casa. Y estaba haciendo acepción de personas, ¿no? Pero lo hacemos en muchos más ámbitos. Muchos. Me ha llamado la atención porque yo siempre he pensado que la acepción de personas está visto en la Biblia desde un punto de vista negativo, de despreciar a alguien, ¿no? De despreciar al pobre, de despreciar al... Y sí, pero no. Porque cuando vamos al original, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, te das cuenta de que es más como la parte positiva de hacer favoritismo, de tratar a alguien muy bien, de tratar a algunas personas con un favor superior a los otros. Es decir, de tratar a alguien como realmente debes de tratarlo, pero a otro no. De hacer favoritismos. Y es interesante que se acerca más al favoritismo que al desprecio. Y me fui a la RAE, después de estar viendo pues varios versículos, porque la Biblia sale muchas veces esto de la acepción de personas. Y después de haberme encontrado con esta sorpresa de que es más el hacer favoritismos, me fui a la RAE y en la RAE dice acción de favorecer o inclinarse a unas personas más que a otras por algún motivo o afecto particular. Y también la RAE dice, ¿no?, que es la parte como positiva. Y digo, anda, mira. Entonces, ¿qué es la acepción de personas? Ser parciales, tener favoritismos, tener una doble vara de medir, ¿no? No tratar a todo el mundo de la misma manera. Y creo que quede muy claro que es en una misma circunstancia, ¿no? Misma circunstancia, diferente trato. ¿Por qué? Pues por los ojos, por la mentalidad que tenemos, de esa clase social, de, no sé, de ese tipo de persona, de algo que hemos visto, por racismo, porque esa persona tiene cierto pecado que a mí me gusta menos. Voy a poner algunos ejemplos de la acepción de personas. Voy a poner dos ejemplos de lo que no es hacer acepción de personas, o según yo he llegado al entendimiento de lo que no es, ¿vale? Puedo equivocarme. Pero, por ejemplo, el lunes por la tarde tengo libre, ¿vale? Y digo, pues, ¿qué voy a hacer el lunes por la tarde? Ah, ya sé, pues voy a dedicar un tiempo con alguno de mis amigos. O voy a dedicar el tiempo con mi hermano que hace tiempo que no lo visito, o hermano en la carne. O voy a estar con mi mujer, con mi esposa, con mis hijos. Y esto no es hacer acepción de personas. No significa que, no, es que tú tienes que poner en una caja a todas las personas que conozcas, hacer así y a ver quién sale, ¿no? Porque para tratarlos a todos igual, no. Esto no es a lo que se está refiriendo la Biblia. O, por ejemplo, voy al supermercado y me dan 3 paquetes de cromos, ¿no? Por la compra que he hecho, 10 euros, un cromo por cada 10 euros, toma, 3 paquetes de cromo. Y yo digo, pues tengo 3 hijos, pues uno para cada hijo.
¡Ah! Está haciendo acepción de personas. Está haciendo favoritismos con sus hijos. Eso no es la acepción de personas, ¿vale? Quiero dejarlo claro. Entonces, ¿qué es la acepción de personas? Bueno, imaginaros que alguien te dice: oye, ¿me prestas tu coche, por favor? Necesitaría que me lo prestaras. Es una pregunta que pocas veces se hace, pero imaginaros que os la hacen, ¿no? Lo necesitaría para eso otro. Y tú dices: mira, lo siento, no. O sea, mi coche yo no lo presto. Yo ya he tenido malas experiencias y yo no te lo voy a dejar. Y a la semana siguiente viene otra persona: oye, ¿me prestas tu coche? Que no sé qué. Y... oye, pues sí, claro que sí, ¿por qué no te lo debo de prestar? Pues sí, toma, te lo presto y me lo devuelves y mira, no lo voy a necesitar en 2 días, tú no te preocupes. Y no es porque esta persona o yo, no es porque haya cambiado de pensamiento, sino porque esa persona me ha caído mejor, simplemente. Los conozco igual, la verdad es que he hablado más o menos igual con todos, pero a este, mira, me cae mejor, yo se lo dejo. O no sé si alguna vez os ha pasado que estáis muy enfadados con alguien, ¿no? O si no os ha pasado, seguro que lo habéis visto, esta situación un poco incómoda. Estáis regañando a alguien y súper enfadados porque esta persona ha hecho esto y que no sé qué y tal, y alguien dice: no ha sido él, que he sido yo. Y dice: ah, vale, bueno, vale, es que pensaba que había sido él, bueno, no te preocupes, no sé qué, ¿no? Y el enfado como que se te va y se cambia el enfado por vergüenza de haber estado así delante de esa persona sin saber que había sido esa persona, ¿no? Tratar mejor a alguien, tener más paciencia con alguien que con otro, ser más cuidadoso, más simpático con ciertas personas porque te caen mejor, porque eres más amigo de esas personas, y eso es la acepción de personas. Y me dirás: ¿cómo? ¿Pero ser simpático? ¿Ser agradable? ¿Ser...? No, el problema está en ser más simpático con unos que con otros, en ser más agradable con unos que con otros. ¿Por qué? Pues porque te caen mejor, porque te entran mejor por los ojos, porque eso es acepción de personas. ¿Por qué? Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y está bien tratar bien a esas personas que te caen bien, está bien tener paciencia con esas personas, pero igual con esas que con las otras. O sea, no tendría que ser más que, tendría que ser igual que a mí. Esa es la acepción de personas. Mismas circunstancias, diferente trato. Y creo que todos estamos en las mismas circunstancias. Creo que cuando más conocemos y contemplamos la grandeza de Dios, más entendemos que estamos todos en las mismas circunstancias, ¿no? Cuando vemos lo grande y maravilloso que es Dios y nos vemos a nosotros mismos, decimos: pero ¿quién me creo que soy? ¿No? Incluso delante de alguien que todavía no tiene a Cristo. Porque yo era así, ¿no? Yo era igual. Quiero volver a leer el ejemplo que da Santiago, 2 del 2 al 4. Dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Y quizá no ha pasado esto, de que haya entrado 2 personas a la vez, uno muy pobre con el vestido roto y otro súper rico, ¿no? Y allí se haya puesto a prueba. Pero ese pobre con vestido andrajoso quizá es alguna persona que estás tratando diferente
que a otro, ¿no? Y ese rico con anillo es a lo mejor alguien que te trata a ti bien, alguien que tal, y tú lo tratas mejor. No lo sé. Yo creo que cada uno tiene sus pobres con vestido andrajoso y sus ricos con anillo. Misma circunstancia, diferente trato. Y Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿No? Aquí lo que está diciendo Pablo es: trata a los demás como te tratarías o como te tratas a ti mismo. Mismo pecado, misma circunstancia, diferente juicio. ¿No? ¿Cuántas veces hemos acusado a alguien por un pecado? No sé si lo hemos hecho o hemos escuchado de mira, tal persona ha hecho esto, no sé qué, y se va divulgando y tal, y luego, y tú quizá estás metido ahí en esa divulgación, y luego depende de quién ha pecado, oye, no, esto no tenemos que decirlo, ¿no? Y eso es correcto, sí, la divulgación es por chisme, ¿no? Pero ¿por qué con unos sí, con otros no? Esto es la acepción de personas. Bien, y pasamos al punto 2. ¿Qué dice Dios de la acepción de personas? ¿Cómo vemos que Dios actúa? Y ha sido muy curioso porque el Señor ha puesto un pasaje en mí para compartir. Y fue curioso porque lo tenía anotado en el móvil como para leerlo. Y entre semana estábamos leyendo con Ana justo este pasaje. Y mientras estaba empezando, yo me había olvidado completamente de que ya este pasaje lo tenía como anotado en mis notas, pues me apunté un montón de versículos, ¿no? Y estábamos leyendo y estaba pensando, no sé por qué, pero creo que tendría que cambiar la predicación de este domingo y predicar sobre esto. No sé por qué. Y estaba en plan, a lo mejor tengo que cambiarlo todo y predicar de este pasaje. Y luego cuando seguí leyendo vi que hablaba de esto mismo, de la acepción de personas, y además vi que ya lo tenía anotado para leerlo, el capítulo entero. Así que vamos a leerlo entero. Capítulo 10 de Hechos. Hechos. Romanos 10:1. Esto será otra cosa. ¿O yo he puesto Romanos? Ciertamente no. O yo he dicho mal, bueno, no sé. Ahí está, Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía, llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Vale? Un hombre gentil. Cornelio. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: ¡Cornelio! Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Fijaros, un gentil que está orando, aquí no lo dice, pero luego lo dice más adelante, está orando al Señor, está ayunando, y se le presenta un ángel de Dios. Se lee muy rápido, pero imaginaros que sois vosotros. Se le presenta un ángel de Dios y le da una serie de instrucciones, ¿no? ¿Cómo se debería quedar este Cornelio?
Bien. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados, atónito seguro, y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. No sé si lo creyeron o no, pero ellos fueron. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Fijaos que también estaba orando. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¡Wow! También, madre mía. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. O sea, todo súper rodado, ¿no? ¡Qué casualidad! Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: «He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado». O sea, era todo obra del Espíritu Santo. Aquí lo vemos. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: «He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido?» Ellos dijeron: «Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacer venir a su casa para oír tus palabras». Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea. O sea, vinieron algunos de los que estaban ahí en Jope, que estaban con Pedro, vinieron también como, pues, a ver, o para acompañarle, para apoyarle, no sé. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, ¿vale? Unas cuantas personas, no sabemos cuántas eran, creo que después no lo dice. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: «Levántate, pues yo mismo también soy hombre». Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo». Y aquí me tuve que parar. Y volveré a leer lo que dice Pedro. Dice: «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío», es decir, para el pueblo de Dios, «juntarse o acercarse a un extranjero». Pero ¿cómo es que pensaba esto el pueblo de Dios? Esto es hacer acepción de personas. ¿Ha cambiado Dios de parecer? ¿Por qué los judíos no podían juntarse con un extranjero? Porque era abominable. Ni siquiera acercarse a ellos, dice aquí Pedro, que era abominable. Además, no era cosa solo de Pedro, porque Pedro dice: «Vosotros lo sabéis, que para los judíos esto es abominable. Lo que estoy haciendo es abominable». ¡Wow! Bien, vamos ahora a ver 4 versículos. Hay muchos, pero vamos a ver 4 versículos que nos hablan claramente de que Dios no hace acepción de personas.
Segunda de Crónicas 19:7. Creo que están por ahí. Vale. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohechos. Me he dado cuenta de que algo muy relacionado con la acepción de personas está la injusticia. Fijaos que dice, en Dios no hay injusticia, ni acepción de personas. Deuteronomio 10:17. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Fijaos, que hace justicia al huérfano y a la viuda. Esto lo dice en el 18. Romanos 2:11. Porque no hay... Tengo aquí puesto desde el 9. Vamos a leerlo desde el 9. Romanos 2 desde el 9. Tengo muchísimos versículos que no vamos a leerlos. Si a alguien le interesaría la lista entera, pues que me diga y yo se la mando. Romanos 2:9 dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y Gálatas 2:6. Pero los que tenían reputación de ser algo, esto está hablando Pablo, y dice: lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. O sea, me da igual su vida pasada. Dios no hace acepción de personas. Entonces, creo que podemos afirmar con seguridad que Dios no hace acepción de personas. Pero, ¿qué estaba pasando aquí? ¿No? Parece que el pueblo de Dios sí que hacía acepción de personas. Parece que Pedro estaba diciendo o afirmando que ellos hacían acepción de personas, aunque para ellos era abominable lo que él estaba haciendo. Y aquí me surgió como algo que no sé si algunos de vosotros habréis pensado, pero el pueblo de Dios y los gentiles, ¿no? Y si vemos en el Nuevo Testamento, pues se ve un cierto desprecio, ¿no? Desde el pueblo de Dios hacia los gentiles, que creo que somos aquí todos nosotros. ¿Por qué Dios ha escogido a un pueblo de entre otros? Si Dios no hace acepción de personas. Bien, no pretendo responder todas las preguntas, lo siento. Es abrumador cuando empiezas a escudriñar cómo es Dios, pero si pudiéramos definir al 100% cómo es Dios, pues o nosotros seríamos Dios o Dios no sería quien es, ¿no? Porque Él es infinitamente más grande que nosotros y no podemos llegar a comprender todo lo que Él es. Pero en la palabra que tenemos escrita nos ha dejado muchas pistas de cómo es, de quién es, y vamos a intentar conocer un poco más acerca de Dios y esto de la acepción de personas. Y creo que un punto muy bueno para poder verlo es en la ley, ¿no? Porque en la ley hay muchas leyes que hablan acerca del extranjero, acerca de... Bueno, y digo, pues voy a buscar todas las veces que aparece extranjero en la Biblia y otra palabra que busqué que era un sinónimo de extranjero, ahora no me acuerdo. Pero digo, a ver qué me encuentro. Y me salió casi de los primeros versículos, Levítico 25:4
44 al 46, y fue como, ¿en serio? ¿En serio? ¿Me sale este versículo de los primeros? Voy a leerlo. Dice, la ley de Dios. Así, tu esclavo, como tu esclava que tuvieres, serán de las gentes que estén a vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros, y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. 46. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria. Está hablando de personas, extranjeros, esclavos. Para siempre os serviréis de ellos. Pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. ¿Dónde está aquí la acepción de personas? O sea, el no hacer acepción de personas. ¿Dónde está aquí el que Dios no hace acepción de personas? Me dirás, pues vamos mal, Tony, si me quieres convencer, que yo no quiero convencer a nadie, yo quiero que aprendamos más de cómo es Dios. Y esto es un poco de cómo es Dios, porque es un mandamiento que Dios dio. Y me quedé un poco chafado, pero bueno, seguí leyendo. Y empecé a ver muchas cosas. Y como digo, veremos un montón de versículos y creo que tengo el doble. Pero es imposible verlos todos en el tiempo que tenemos. Pero vamos a seguir viendo las leyes de Dios acerca del extranjero. Y una de ellas es acerca de la Pascua. La Pascua, creo que todos sabéis, ¿no? Que cuando Moisés, Dios los libró del pueblo de Egipto y Dios mandó que sacrificaran un cordero, pusieran la sangre en la puerta. Jesús es el cordero, Jesús es la puerta, ¿no? Y que cualquiera que tuviera eso en la puerta, pues Dios pasaría de allí y habría salvación, ¿no? Para esa casa. Y hacían la Pascua en memoria de esto, de esta salvación que hizo el Señor. Era algo realmente muy significativo para el pueblo de Dios y un mandato de Dios, que lo hicieran, que lo recordaran, que hablaran a sus hijos de eso. Y bien, a ver qué dice sobre la Pascua y el extranjero. En Éxodo 12, he puesto aquí 45, 48 y 49. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, de la Pascua. Vemos en el versículo 43 que está hablando de la Pascua. Versículo 48 dice: Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. ¡Wow! La circuncisión, la marca del pueblo de Dios. El extranjero, si él quería, podía ser circuncidado. Y dice, será como uno de vuestra nación. Dice, la misma ley será para el natural como para el extranjero. O sea que los esclavos, que eran los extranjeros entre medio de Israel, podían celebrar la Pascua si ellos lo deseaban. Veamos las fiestas solemnes. Veremos un versículo de esto. Deuteronomio 16, 14. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda, que viven en tus poblaciones. Y aquí está hablando de 3 fiestas solemnes. Una de ellas es, creo que era la fiesta de las cabañas, que dura 7 días, la fiesta de los tabernáculos. Pues el esclavo, el siervo, el extranjero, todos celebraban la fiesta y estaban allí para alegrarse, para regocijarse. Interesante.
Días de reposo. Tenemos, por ejemplo, Éxodo 20:10, pero leeremos Deuteronomio 5:14, dice prácticamente lo mismo. Dice, mas el séptimo día es reposo a Jehová, tu Dios. Ninguna obra harás, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Para qué? Para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. No te pienses que tú podrás estar descansando el día de reposo y tendrás a alguien ahí sirviéndote que está 24/7. No. Le darás descanso como tú, para que descanse. Deuteronomio 24:14. Nos habla aquí, veremos 2 versículos acerca de la opresión, que lamentablemente muchas veces no se cumplía. Deuteronomio 24:14. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Levítico 19:33. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Y ahora veremos varios versículos en los cuales podemos ver que tanto los extranjeros como los hijos naturales tenían las mismas leyes. Levítico 24:22. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero, como para el natural, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. En Números 15:16 prácticamente está diciendo el Señor lo mismo. No leeremos los versículos completos, ¿vale? Pero en Levítico 22, por ejemplo, habla de un pecado cerca del sacrificio de hijos. Era una práctica muy habitual. En el Antiguo Testamento está lleno. Y el pueblo de Israel a veces hizo estas atrocidades. Pero, tanto para los extranjeros como para los hijos, había el mismo juicio. Y era la muerte. Voy a leer de allí porque en mis notas no está completo. Creo que he copiado una parte de las notas que no está completo. Levítico 24:16. Habla de un pecado que es la blasfemia. De blasfemar el nombre, habla de blasfemar el nombre de Dios y lo especifica, en todos estos versículos especifica tanto para el natural como para el extranjero, la muerte. No dice, no, para el extranjero ellos deben de morir, para vosotros, bueno, tenéis que dar 7 vueltas al campamento y no, la muerte, para todos, las mismas leyes. Tenemos luego Números 15:30 y este es súper interesante, el pecado de soberbia. Un pecado que también aparece muchas veces en la Biblia. Cortado de entre su pueblo. Y aquí es súper interesante porque está hablando de extranjeros y de naturales. Y le dice, cualquiera de los dos será cortado de entre su pueblo. ¿Significa que ya eran del pueblo? Interesante. Ezequiel 14, del 7 al 8. Ídolos en su corazón. Y lo mismo, tanto extranjeros como naturales serán cortados de entre su pueblo. Levítico 17:10. Los extranjeros y el no comer sangre. Y dice lo mismo, les cortaré de entre su pueblo. Luego... perdón, es que tengo un poco diferente las notas que el PowerPoint. Josué 20:9. Habla de las ciudades de refugio, ¿no? Creo que todos conocemos las ciudades que se hacían por si alguien había cometido un homicidio sin querer, podía ir a refugiarse. Y hay un mandamiento que los extranjeros también era para ellos estas ciudades de refugio. Levítico 17:10, ahora sí, comer sangre
lo mismo, ser cortado de entre su pueblo. A ver qué tengo ahí, pasa Joel. Ezequiel 47, de 22. Aquí sí que vamos a leerlo literalmente. Dice: y echaréis sobre ellas suertes por heredad, para vosotros y para los extranjeros, que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. O sea, el extranjero podía tener heredad entre las tribus. Y dice, los trataréis como naturales en el repartimiento de las tierras. Y Pedro dice, es abominación para los judíos acercarse al extranjero. Varios versículos sobre la ayuda al extranjero y sobre la ayuda al pobre. En Levítico 19:10, 23:22, Deuteronomio 24:19, hablan de dejar fruto para el pobre y para el extranjero. Yo he puesto Levítico 19:10. Y no rebuscarás tu viña, y no recogerás el fruto caído de tu viña, para que el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. ¿No? Y cuando dice yo Jehová vuestro Dios, es como, no se hable más, ¿no? Ya sé que os parece rara esta norma, ya sé que os parece rara esta ley, pero yo soy Jehová vuestro Dios, que os digo que hagáis esto, hacedlo. No rebusquéis, tened misericordia. Fijaos en el espíritu, ¿no?, de esta ley. Éxodo 23:9. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Empatía, ¿no? Está diciendo, vosotros sabéis lo que es. Vosotros habéis sido extranjeros. En Jeremías 22:3 vemos que Dios protege al extranjero. Pero yo quiero ver dos versículos que para mí han sido brutales. Deuteronomio 10, del 17 al 19. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda. Esto lo hemos leído antes, pero dice que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y Levítico 19:34. Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Otra vez, yo Jehová vuestro Dios. Lo amarás como a ti mismo. Es abominable para un judío acercarse a un extranjero. ¿Qué ha pasado? ¿Qué había pasado? Leyes en la adoración. Deuteronomio 31:12. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y luego vemos en Josué 8:35 que hacía tiempo que no se hacía esto, porque aquí está hablando de leer la ley delante del pueblo, y hacía mucho tiempo que no se hacía, y Josué dice que reunió a todo el pueblo, incluidos los extranjeros, y fueron allí los esclavos todos a escuchar de Dios. No se quedaron labrando el campo. Dios tenía algo mucho más importante para ellos. Me gustaría leer Isaías 56, del 1 al 7, entero. Bueno, entero estos versículos.
porque en los profetas también vemos mucho el corazón de Dios. Isaías 56, del 1 al 7. Bueno, de hecho Moisés era un profeta. Isaías 56. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Fijaos el versículo 1, cómo empieza. Guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. El 3. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco eran gentiles, que además tenían magullados los testículos, como vemos que dice en algún sitio que esos no entrarán en la adoración de Dios. Pero aquí dice: ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y como que dice en un sitio que los que tengan magullados los testículos no podrán entrar en la casa de Dios. Y aquí dice que pueden entrar. Es que tú y yo tampoco podíamos entrar. Y ahora podemos entrar. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. Y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Oye, que ningún judío que no fuera del linaje de Leví podía hacer esto. Que hubieron reyes que fueron quitados de su trono por hacer esto. Y aquí está diciendo que los gentiles lo harán. O sea, para los judíos debería ser, ¿cómo? Pero si solo pueden hacerlo los del pueblo de Dios, y además solo los de la rama de Leví y el sumo sacerdote, solo una vez al año entrar. Y aquí dice, y los gentiles lo harán, y harán sacrificios sobre mi altar. O sea, les debería petar la cabeza. Bueno, de hecho es que muchos profetas, ¿no? Como dice Jesús, ¿no? Les dieron muerte. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¡Wow! Me he perdido. Aquí. Y vuelvo a hacer la misma pregunta. Y de hecho, voy a leerlo. A mí sí me gustan, cada vez me gustan más los silencios. Dani dice que no. Hechos 10, 29. No, 28. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Pero por qué? Le he dado vueltas. Bueno, desde aquí, que se dan las leyes, los profetas hasta aquí habían pasado, ¿qué? Desde Isaías, que son 600 años, no sé muy bien, pero desde las leyes, más de 1000, ahora mismo no, muchos años. Y habían hecho mandamientos de hombres, ¿no? Y ellos pensaban que
Dios no quería, que para Dios era abominación. Y yo aquí quiero hacer, y solo será un momento, pero hace 2000 años que vino Jesús, hace 1900 y pico años que se escribió el Nuevo Testamento y pues muchos más miles del Antiguo. Y se ha ido distorsionando la palabra, se ha ido distorsionando. Y la tenemos y la podemos ver, pero debemos de tener cuidado, que no nos pase como a Pedro. Ellos también, muchos de ellos tenían las leyes, pero tenían una imagen completamente distorsionada del Mesías, porque se habían ido diciendo cosas y, bueno, que tengamos cuidado de que lo que creemos sea de Dios. Han pasado 2000 años y de hecho yo hice una lista hace un tiempo de todas las advertencias que hay acerca de las falsas doctrinas. Me salió una lista. Que tengáis cuidado, simplemente. No sé cómo se llegó a este punto de lo que aquí dice Pedro y de cómo vemos en todo el Nuevo Testamento el desprecio hacia los gentiles. Pero sí que vemos en Deuteronomio 3:4 que Dios prohíbe matrimonio con 7 ciudades de la tierra prometida, una de las 7 ciudades que el pueblo de Dios pues exterminaron, y les dice que no tomaran sus mujeres para sus hijos porque, bueno, que no lo hicieran, ¿no? La razón era para que no se fueran tras sus dioses. Y esto no lo vemos en las leyes. Quizá me equivoco, quizá no he leído todos los versículos, aunque he estado buscando bastante, y no he visto ninguna regla fija que Dios diga no podréis tomar mujeres extranjeras de ninguna de las tierras. No. Más bien he visto que dice que los extranjeros que quieran circuncidarse y seguirme a mí, que sean de entre mi pueblo y tenerlos como de entre mi pueblo. Eso implica casarse con ellos, tener hijos. Eso lo veremos quizá más adelante, pero en la genealogía de Jesús hay 2 mujeres que son gentiles, una de ellas prostituta. Interesante. Vemos que Dios sí prohibía el matrimonio con algunas ciudades en concreto y les decía, exterminarlos a todos, no os caséis con ellos. Dios sabía el porqué y era juicio para esas naciones. Vemos a Salomón cómo su corazón se apartó de Dios por seguir a las mujeres que él tenía. Es una de las cosas que me ha venido a la cabeza de por qué se llegó hasta allí, ¿no? Dios no permite que nos juntemos o que nuestros hijos se junten con sus hijas, no sé qué, y pues el extranjero es que ni tocarlo, ni mirarlo. Mateo 15, del 3 al 9, habla Jesús y con los fariseos, y en el 9 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y aquí está citando precisamente Isaías. Y se había llegado a este punto, que estaban enseñando doctrinas, o sea, como doctrinas, mandamientos de hombres. Y esto ha pasado en nuestros días. Y estoy seguro porque en todos los temas hay doctrinas opuestas una con la otra. Y unos dicen que esto es de Dios y otros dicen que esto es de Dios y estos sí y estos no. Tenemos que ir a la Biblia. Tenemos que ir a la Biblia. Porque hay muchas doctrinas que se enseñan como doctrinas, pero son mandamientos de hombres. Malaquías 2:8, otro de los profetas. También es precioso este pasaje. Malaquías 2, del 8 al 10. A ver, el último profeta. Dice,
mas vosotros os habéis apartado del camino. Y aquí Jesús. Aquí el profeta está hablando a los sacerdotes. Esto lo vemos en el versículo 1. Vale, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Y sigue, y les dice varias cosas. Y dice, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. O sea, estáis retorciendo la ley para hacer acepción de personas. Les está diciendo, habéis corrompido el pacto. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Porque habían llegado a un punto en el que estaban haciendo acepción de personas y lo defendían con la ley. Es lo que está diciendo aquí. Y está diciendo, ¿pero Dios no ha creado también a los gentiles? ¿No somos todos hijos de un mismo Dios? ¿No venimos todos de Adán y Eva? ¿De la familia de Noé? Después. Y el 3:5 de Malaquías. Dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Se había retorcido la ley de Dios y estaban abusando de los extranjeros. Y les dice a los sacerdotes, a los que en teoría eran los que estaban más cerca de Dios, os he hecho viles por esto que estáis haciendo. Aquí vemos un poco cómo se había llegado a ese punto. Creo que desde los últimos profetas hasta el Nuevo Testamento hay un lapso de 400, 500 años. Hace mucho que no repaso esas fechas, pero hay un lapso. Es interesante cuando dice pronto, pronto. En Isaías también veíamos que dice pronto, pronto, ¿no? Que es pronto para Dios. Pero ocurrió y Jesús volverá. Pero volviendo al primer versículo que he mencionado, ¿por qué Dios permite la esclavitud? ¿No? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado esto? ¿Cuántas veces quizá hemos oído de alguien que lo ha preguntado, que lo cuestiona? Que dice, es que yo no entiendo el Dios del Antiguo Testamento. Pues es el mismo que el del Nuevo. El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto no es un cambio de Dios. El Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Simplemente es un cambio de pacto porque quienes cambian son los hombres y quienes han incumplido el pacto. Y Dios ha hecho otro pacto. Pero el Dios es el mismo. Y mucha gente dice, yo es que no entiendo el Dios del Antiguo Testamento. Pues entonces no entiendes el Dios del Nuevo Testamento. Porque es el mismo Dios. ¿Por qué permite Dios la esclavitud? A ojos humanos, yo creo que es incomprensible. A ojos humanos, quizá podemos decir, bueno, es que Dios lo permita no es que le guste. Tengo aquí Mateo 19, del 6 al 8. Voy a buscarlo. Mateo 19, del 6 al 8. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, está hablando Jesús aquí. Entonces le dicen, oye, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? Si me estás diciendo tú ahora
que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. ¿Y qué les dice Jesús? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y Moisés no se lo inventó. Podemos ir a Deuteronomio 24:1, que es cuando da esta ley, y está diciendo las leyes que Dios le ha dado. Y una de ellas es que se podrá hacer carta de divorcio. Y ahora Jesús dice que al principio no fue así. ¿Dios ha cambiado? No, pero por vuestra dureza de corazón. El hombre ha cambiado. Dios no está sujeto a sus leyes. Dios hace sus leyes por causa del hombre. Jesús dice, no es el sábado. O sea, no es el hombre por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre. Y hemos querido a veces poner a Dios en sus leyes, ¿no? Y como que Él está dentro de sus propias leyes. Pero Dios está por fuera de sus leyes. Y si en algún momento han cambiado sus leyes, es porque el corazón del hombre ha cambiado. No porque Dios haya cambiado. Y aquí es lo que está diciendo Jesús. Sí, al principio no fue así. Y después fue así para con vosotros, pero ahora otra vez no es así. Y a ojos humanos podemos decir, bueno, pues podemos decir esto, que las leyes no están por causa del hombre, sino del pecado. Pero si miramos con ojos espirituales, el por qué Dios permite la esclavitud. Imaginaros por un momento encontraros en el cielo esclavos gentiles del Antiguo Testamento. Estarán, ¿eh? Y vuélvete a preguntar por qué Dios permite la esclavitud. Yo creo que cambiaremos de parecer cuando nos encontremos esclavos que habían sido esclavos en el Antiguo Testamento, que sufrieron por causa de que los hombres no guardaban los mandamientos, porque ellos tenían que estar como naturales entre tus hijos, no los oprimiréis, pero no lo hicieron, ¿no? Solo se pillaron lo que les interesaba, de, podéis haceros esclavos, ¿no? Pero ¿qué cuando en el cielo nos encontremos esclavos? Daremos la gloria a Dios. Qué guay. ¿Qué prefieres? ¿Una vida de lujos y la eternidad sin Dios? ¿O una vida de esclavitud y una eternidad con Dios? Dios eligió un pueblo de entre todas las naciones. Sí. Y Dios dijo, yo seré tu Dios, ¿no? Y tú serás mi pueblo. Y las naciones de alrededor no tenían a este Dios. O al menos no todos. Porque tenemos bullets como Melquisedec y algunos otros como Rahab, que aparecían como de la nada y eran siervos de Dios, ¿no? Porque en el cielo nos encontraremos muchas más personas de las que creemos, ¿no? Pero tenía un pueblo de Dios, como ahora hay la iglesia, ¿no? Y ese pueblo de Dios tenía que ser luz a las naciones. Tenían que ver algo diferente. Y de hecho muchas veces pasaba. Aún y con todos sus pecados y con todos sus problemas, muchas naciones llegaban a temer a Dios. Y muchos decían, no luchemos contra ellos porque su Dios está con ellos. Y había otros que los tomaban como esclavos. Y la esclavitud era algo que estaba pero a flor de piel en las naciones. Y si no los tomaban ellos, los tomarían otros. El esclavo en el pueblo de Dios tenía un día para descansar. Celebraba las fiestas. Se regocijaba. Pero sobre todo, podía conocer a Dios. Podía conocer al Dios vivo, podía formar parte del pueblo de Dios si se circuncidaba.
Y aquí quiero ir, porque ¿cuál es la marca del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? La circuncisión, ¿no? Y dice, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón. Entonces, ¿cómo iban a reconocer cuál es del pueblo de Dios y cuál no? Y entonces la celebrará. Es que no hace falta, porque dice, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Y fijaros del simbolismo de la Pascua, que es la salvación. Pues ellos podían tomar de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. En otras palabras, el pueblo de Dios cogía un esclavo, probablemente era maltratado por no obedecer sus mandamientos. Ese esclavo escuchaba de Dios, podía escuchar de Dios. Si el pueblo hacía lo que tenía que hacer, y él podía creer en Dios, podía circuncidarse y formar parte del pueblo de Dios. Y lo que leemos en Malaquías dice que ningún extranjero se piense que no entrará en mi casa si ha cumplido, si me ha temido. Está hablando de estos esclavos. Y ahora tiene sentido también cuando dice, tanto el extranjero como el que es hijo serán cortados de entre el pueblo, porque formaban parte, porque serán como uno más de tus hijos y de tus hijas. Estaban injertados. Esto me suena a Romanos. Interesante, en el Antiguo Testamento ya, la unión que hay. ¿Y cuál es la marca del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento? El Espíritu Santo es la marca. Pues vamos a seguir leyendo en Hechos 10. Hechos 10, y quiero volver a leer otra vez el 28. Dice, bueno, Pedro ha tenido la visión, ¿vale? Ha ido para allá, sin dudarlo, porque el Espíritu Santo le ha dicho, ves con ellos, porque lo ha tenido que preparar tanto, porque es que si no, no hubiera ido Pedro. No hubiera ido. La visión la ha tenido que ver 3 veces, pero después va con ellos, ¿no? Porque dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Vale, aquí Pedro debería estar ya alucinando, ¿no? De que a un gentil se le había aparecido un ángel y de que estaban aquí todos en la presencia de Dios y... ¿no? Entonces, 34, Pedro abrió la boca. Abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En toda nación.
Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron, colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea, les ha dado del Evangelio, ¿no? Claramente. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, los que habían venido con Pedro, aquí lo dice, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Pero qué? Pero si nosotros somos el pueblo de Dios, por eso lo hemos recibido. ¿Qué ha pasado aquí? Y estaban tan seguros de que habían recibido el Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Qué habría pasado si no hubieran recibido el Espíritu Santo y no lo hubieran visto? ¿Los habrían bautizado? Pues no voy a juzgar, pero probablemente no. De hecho, Pedro tiene que dar explicaciones luego de haber estado en una casa con gentiles, porque lo están ya señalando y juzgando. Y les dice, mira, pero ha pasado esto. Y entonces ya se quedan en plan, vale, no podemos decir nada, ¿no? Yo creo que no los habría bautizado, ¿no? Pero 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y el pueblo de Dios, ¿no?, estaban tan contentos. No creo que hiciera mucho de Hechos 2, que habían recibido el Espíritu Santo y de que habían sido sellados con el Espíritu Santo y tenían esta marca, ¿no? Y estarían súper orgullosos y tal, y ahora de repente ven que también es para los gentiles la marca del pueblo de Dios. Lo que en el Antiguo Testamento era la circuncisión, ¿no? Ahora el Espíritu Santo, el circuncidar nuestros corazones, también es para los gentiles, y gloria a Dios, porque si no, no estaríamos aquí. Efesios 2:14 dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Gloria a Dios, por quién es, por cómo actúa. Y muchas veces no podemos comprenderlo, pero luego miramos atrás y es wow. Las epístolas que tenemos de Pablo, Hebreos no sabemos quién la escribió, ¿vale? Pero las demás de Pablo, o sea, todas las que sabemos que son de Pablo, van todas a los gentiles. La iglesia en los gentiles fue un boom increíble, ¿no? A día de hoy. O sea, es cómo hace el Señor las cosas. Pero, como hemos leído antes en un salmo, ¿no? Y voy a parafrasear porque hacía mucho que no lo leía, ¿no? Pero Dios está arriba, mirando a todos, viendo a todos los que le temen, los que hacen justicia. Y Él juzga con el corazón. Él sabe el corazón del hombre.
Y a nosotros no se nos ha encomendado juzgar, se nos ha encomendado amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque no sabemos. A Dios sea la gloria y la honra por todo lo que Él ha hecho y está haciendo. Vamos a orar. Sí, Padre, te exaltamos, te alabamos y te glorificamos por cómo tú haces todas las cosas. Porque nosotros éramos esclavos del pecado. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No podíamos hacer nada para acercarnos a ti, nada. Pero tú nos has dado salvación, tú has tenido misericordia de nosotros. Señor, ayúdanos a no hacer acepción de personas. Porque lo que sí que es abominable delante de tus ojos es el hacer acepción de personas. Y lo que algunos tenían por abominable, que era acercarse a los extranjeros, esa acción de no hacerlo era lo que era abominable delante de ti. Señor, ayúdanos a cumplir con lo que tú quieres, con lo que tú tienes, hacer tu voluntad y no voluntad de los hombres. Yo necesito que me ayudes para no hacer acepción de personas, para amar a todos como a mí mismo, como Jesús nos ha amado a nosotros y se ha entregado completamente por nosotros y bebió de esa copa por nosotros. ¿Quién soy yo para despreciar a otro? Guárdanos, Padre, de esto y ayúdanos. Pero quiero terminar alabándote, exaltándote por tu maravilloso plan de redención, que es tan amplio que no podemos comprender. Está tan cerca de algunas personas y tan lejos de otras, pero solo tú sabes el motivo y el porqué y a ti sea la gloria. Lo que sí sabemos es que todo ha sido posible porque tu Hijo, tu único, tu primogénito, ha querido hacer tu voluntad y venir, ser esclavo. Tu Hijo, por amor a nosotros. Para que nosotros, que siendo esclavos, fuéramos libres. ¿Quién soy yo para cuestionar este mandamiento que diste de que podían tomar esclavos? Qué injusto me parece, o me puede parecer, pero tú enviaste a tu Hijo, a tu único Hijo amado, y Él fue esclavo de un cuerpo. Y siendo esclavo se humilló a sí mismo, haciéndose siervo de todos hasta la muerte. Y era tu Hijo. Gracias, Padre. Amén.